Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Son tiempos complicados. Primero, las despedidas constantes. Muchas con la imposibilidad de hacerlo de manera presencial. El duelo, entonces, ha sido más difícil de llevar. Luego, las dificultades económicas, la disminución de ofertas laborales, los despidos y reducciones, las industrias que paralizadas intentan poco a poco regresar a la actividad. El resultado, la tristeza, la parálisis, el miedo. La física francesa Marie Curie declaró en un momento que no había que temer nada en la vida. Decía, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. La pandemia ha sido, entre muchas otras cosas, un parón duro en nuestras vidas. Quizá llegó en un momento en el que nuestras actividades se habían acelerado de más, en donde nos habíamos olvidado de lo esencial. Aunque por momentos soy escéptico de la solidaridad y de la empatía de muchos, no pierdo la esperanza de que estos días nos sirvan para repensar en dónde estábamos y hacia dónde nos llevó esto. Quizá no sea tan tarde para intentar cambiar el rumbo que decidimos para nuestro mañana. El mundo ha cambiado y por lo mismo debemos cambiar nosotros. No existe el regreso a la vieja normalidad. Esta es nuestra nueva normalidad. Los viejos nosotros deben quedar en el pasado. Es tiempo de reinventarnos, de reconstruirnos. Tengo fe, tengo esperanza de que la lejanía que hemos tomado muchos para cuidarnos todos y entre todos es solo física. Hoy me siento más conectado con mis más cercanos, con mis familiares, con mis amigos, con mi novia. Estoy convencido, además, de que es momento de sumar, de que de esta no vamos a salir solos si no nos tomamos todos de las manos. Este esfuerzo, esta empresa, nace como producto de una crisis sin precedentes. Enrique Figueroa MX nace de esa crisis que la impulsó a querer dar un paso hacia adelante y a sumar. Esta es una invitación a que sumemos juntos, a que seamos más, a que generemos ideas, proyectos y alianzas. Es, además, una invitación para hablar de cine, de historia y de educación, los 3 ejes que he marcado como pilares de mi vida profesional. Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX, y yo soy Enrique Figueroa Anaya. Bienvenidos. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Y tenemos entrevista y tendremos entrevista cada episodio dentro de los 3 ejes que marcan este proyecto que es Enrique Figueroa MX, cine, historia, educación. Hoy el tema está relacionado a cine, aunque está presente en plataformas y empezó de hecho primero esta serie en televisión, ¿no? Aunque bueno, sus orígenes son en el cine y bueno, orígenes, vámonos desde más atrás. Me da muchísimo gusto tener como primer invitado, como padrino de honor, se lo dije antes de empezar esta grabación, a un amigo, Agustín Peña. Es creador de contenidos de arte y cultura, es jefe de contenidos, fue jefe de contenidos hablados y culturales en Ibero 99 de 2004 a 2018, donde tuve la oportunidad de conocerlo, y actualmente desde octubre de 2020 es director ejecutivo de Wikimedia México. Me da mucho gusto tenerte por acá, Agus. La verdad es que, primero te conocí en la radio, pero escuchándote, te escuchaba mucho en la radio y después tuve la oportunidad de conocerte personalmente, e inclusive ya habíamos grabado algo una vez en las calles de Morelia, en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Me acuerdo perfecto. O sea, nos conocimos exactamente porque tú estabas llevando talentos, trabajando para festivales, etcétera. Y sí, precisamente en alguna de esas me tocaba a mí entrevistar a los talentos que tú estabas manejando. Y también hiciste podcasts, ¿no? Dentro del Festival de Morelia, o en esa ocasión que nos encontramos y me dijiste así en la calle, oye, vamos a grabar algo así rapidísimo. Y yo, pues sí, claro, pues encantado, ¿no? Siempre. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti, Agus. Sí, esa aventura del Festival de Cine Morelia la llevaba como parte del equipo de Cine Etcétera, comandado por Claudia del Castillo y Beto Cohen, a quien les mando un saludo grande. Y sí, la verdad es que fue un episodio bastante divertido que hice para Reconoce MX. Por ahí todavía están las ligas en mi página www.enriquefigueroa.mx. Reconoce MX todavía sigue ahí el sitio. Hicimos a casi 8 años de puro contenido ahí también, sobre todo cultural. Agus, pues te invité porque hace unos meses subiste en redes que habías estado viendo una serie que a mí me gusta mucho y que creo que no ha hecho mucho ruido, a pesar de que se trata de un producto de Star Wars, ¿no? Y es justamente Star Wars Rebels. Cuéntame un poco cómo llegaste a ella y un poquito ese mensaje que detonó la invitación ya varios meses después, pero bueno, estábamos buscando un espacio y surgió este. Bueno, digamos que estaba con esta expectativa, ¿no? De que se estrenaría Disney Plus y pues Netflix, digamos, como aprovechó ese auge para subir prácticamente todo lo que estaba alrededor de Star Wars, ¿no? Y yo ahí me la encontré en Netflix. La verdad es que no la había visto. Soy, digamos, fan de Star Wars de niño y tuve mis colecciones de juguetes y tuve el Halcón Milenario y todo, ¿no? Y digamos que todo comenzó alguna vez, no sé, ¿te acuerdas de los cinemas Lindavista? Que Sí, eran claro. con la figura de un castillito de Disney y así. Ahí fui a ver en el 85, aunque salió en el 83, pero en México en los 80 tardaban muchísimos años o meses en llegar las películas. Y hasta el 85 trajeron El Regreso del Jedi. Yo me acuerdo que yo iba en los brazos, en los hombros de mi papá, o sea, y me acuerdo cuando veo esta escena, no sé, había muchísimos niños, ¿no? Pero veo Ajá. esta escena de cuando el halcón milenario entra al hiperespacio y se ven hacia ti todas las estrellas. Me acuerdo que yo grité, ¡wow! Y todo el cine se echó a llorar, se echó a reír, ¿no? Así como que, ja, ja. Ajá. O sea, se provocó como una situación increíble. Desde entonces me hice fan, no había visto nunca nada, pues era un niño, no había visto nunca nada de Star Wars. Y claro, empecé a coleccionar mis playeras, los muñequitos, ya cuando se hicieron más comunes, digamos, las videocaseteras, bueno, pues obviamente conseguimos los 3 capítulos, ¿no? A New Hope, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi y bueno, todo incluso hasta los compañeritos del salón, ¿no? Había uno medio güerito, bueno, pues era Luke Skywalker, yo era Han Solo, el grandote era Chewbacca, ¿no? El más robusto era Darth Vader, etcétera. O sea, creo que se formó parte como de una infancia muy bonita, muy padre, la saga Star Wars, ¿no? Y ya cuando vas creciendo, pues bueno, vas viendo, digamos, como todo lo que se desprende. ¿Es hasta qué? Hasta los 2000, que empiezan de nuevo con el capítulo, bueno, el capítulo 1, que en realidad era Star Wars 4 y así. Y claro que, pues, revivió, digamos, como esa semilla y esa ilusión de seguir, digamos, con toda la saga. Ya después como que te pierdes, se hizo todo un laberinto, ¿no? Y todo un fandom y el universo expandido de Star Wars, se hicieron hasta religiones, ¿no? Está el Jediismo en el Reino Unido y en Turquía, o sea, sí quiero decir que es un producto cultural muy extraño, porque además también hay que recordar, es un espacio en donde son culturas intergalácticas, pero donde siguen teniendo espadas, ¿no? Como si fuera una cosa medieval, o siguen teniendo catapultas, o siguen teniendo, subiéndose a animales monstruosos que son como si fueran elefantes de batalla, ¿no? O cosas por el estilo. Son cosas muy interesantes de Star Wars. O sea, por donde lo analices, por ejemplo, no hay arte. No hay una galería de arte, no hay comercio de arte, no hay aunque hay muchas cosas estéticamente bellas, no hay, solamente aparece en una de las películas una obra de teatro, bueno, lo que se puede interpretar como una obra de teatro, o los rituales de los Ewoks. ¿Qué otra cosa es interesante? Bueno, ese aspecto como medieval de bueno, no medieval, pero sí a lo mejor de la antigua Grecia, ¿no? La antigua Roma, ¿no? Los espartanos, por ejemplo, ¿no? Ahora con los de Mandalorian, pues los mandalorianos son como espartanos, o sea, como con esa ética y ese deber guerrero. Y el caso de los rebeldes o de Rebels, me parece un caso que hay que destacar muchísimo porque son 4 temporadas, o sea, son casi 80 capítulos de 1 hora. O sea, es muchísima producción ahí, con excelente animación, no tanto como, digamos, un nivel Pixar ¿no? Pero sí es muy, muy buena animación. Digo, tampoco es estudio Ghibli ni nada, pero sí es a lo mejor una animación más sencilla, pero muy bien hecha. Y
notas, sí conoces esta historia, por ejemplo, de que algunas escenas que sirvieron, por ejemplo, de Blancanieves, ¿no? El baile de Blancanieves y los enanitos después se utilizó para los Aristogatos y después se utilizó para Bernardo y Bianca, ¿no? O escenas, por ejemplo, de persecuciones o de bailes, etcétera, se usan en una película de Disney y luego se usan en otra, digamos, como con los cambios. Acá reconoces algunas. Me da Sí. muchísimo gusto. Hay una reacción que tiene Darth Maul, este personaje que es como rojo y negro y con picos acá, que es idéntica a una escena de El Rey León con Scar, ¿no? Que además son como Ah, personajes similares y, bueno, reconoces ahí la gestualidad de Disney, porque ya es parte del imperio de Disney, ¿no? Bueno, pues sabemos que Lucasfilm fue vendido a Disney. Yo reconozco ahí muchísimo trabajo, reconozco ahí también mucha de la mitología, se habla mucho más, digo, al tener 80 capítulos de una hora o un poco menos, se habla mucho más, digamos, como de las religiones y los cultos, ¿no? Porque también hay que decir qué son los Jedi, o sea, o de dónde vienen, cuál es su origen. Aunque se sabe después, digamos, como hasta el capítulo 9 creo, que Jedha es el planeta, ¿no? Digamos, como sagrado, donde todas las miles de religiones de la galaxia van a tributar su fe, digamos, en Jedha, y que reúne, digamos, es un poco como Jerusalén y como Meca, ¿no? O sea, ujú. esa estética desértica con cúpulas, etcétera, es idéntica a Jedha, ¿no? Entonces te das cuenta cómo, pues sí, se construye este universo basándose, digamos, como en reconocer la fuerza como la luz, digamos, y que el lado negativo reconoce ambas, o sea, el lado oscuro de la fuerza y la fuerza positiva, ¿no? Que viene también, por supuesto, del Islam, del cristianismo, del judaísmo. Y Rebels es justo el momento o los 4 años posteriores, digamos, como del capítulo 3. Ay, ¿cuál La fue? venganza de los Sith. Este se inscribe así exactamente entre la película de Han Solo y Rogue One, aunque se cruza por ahí Rogue One en algún momento. Porque sí, de hecho también digo, deteniéndote un poco, es el primer producto de Star Wars ya bajo la firma de Disney, ¿no? Inclusive antes del primer episodio que sería el 7, ya en la era Disney. Y termina siendo una serie de cosas muy interesantes. Mira, yo quería comentar algo. Primero, esta riqueza porque es un producto pensado para un público, yo creo que principalmente infantil, pero lo mencionabas muy bien y creo que eso me gustaría también abordarlo, porque hay mucha queja de que obviamente todos los fans de Star Wars fuimos creciendo, ¿no? Y entonces pues dejamos de ser niños. Pero se nos olvida que justamente enamoramos de Star Wars en la infancia. Y luego hay muchas quejas de, no, es que esto se ve muy infantil. El propio regreso del Jedi, todavía para algunos adultos, sigue siendo un poquito, pues, no sé si les molesta el asunto de los Ewoks, ¿no? Porque dices que son ositos. Y tú dices, pero pues velos, están lindos. O sea, y está esta queja de que luego dicen, es que debería ser más adulto, ¿no? Y dices, ok, entiendo que quieres un producto para tu edad, ¿no? Pero no deja de ser esa fantasía y esa magia, Agus, que finalmente pues nos termina inspirando a hacer las cosas. Digo, yo personalmente a mí me inspiró a dedicarme a las cosas a las que me he dedicado. No hablaré, digo, igual y sí en algún momento de puro Star Wars, pero a lo que voy es que esta fue la semilla de muchas otras cosas, ¿no? A lo mejor, bueno, en el sentido, ¿cómo lo haces más adulto? O sea, me refiero a que hay cosas muy, muy, muy severas, por ejemplo, dispararse, matarse, oye, destruir completamente un planeta, ¿no? La estrella de la muerte, etcétera. O sea, es una cosa que además te pone una filosofía también de adultos. Claro, también busca una moralidad y busca, digamos, como una construcción ética, ¿no? De un personaje que pues, está en el germen, que es un niño. Pero, ¿qué harías? ¿Lo sexualizarías? O sea, por ejemplo, la escena en donde se besan Lea y Skywalker o están a punto. O sea, dices, eso fue muy incómodo para mí siendo niño, la verdad. O sea, porque dices, eso está muy mal, eso está muy mal. Entonces, ¿qué harías? O sea, creo que no hay momento incluso en las animaciones, etcétera, de, de ¿qué? De hacerlo como más violento, que se vea sangre animada, sea como Kill Bill y sean ríos de sangre. O sea, ¿cómo lo harías más adulto? Yo pienso que no, que sí hay que apelar, digamos, como a ese universo en donde
Pues era exactamente eso, la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que son pues prácticamente todas las películas de Disney y que bueno, es la génesis también de la propia Star Wars, ¿no? Ya digamos con la firma de Lucas. Pero no, a mí la verdad es que no me incomoda y al contrario, pues te decía, o sea, me gustó muchísimo. A lo mejor sí, no es Estudio Ghibli, no es Pixar, ni no es nada de eso, pero no me siento infantil viendo una serie animada, o sea, me anima, o sea, y a mí me gusta, me gustó muchísimo, ¿no? Y te digo, hablan más sobre los orígenes de los Jedi, hablan más en esta serie como, o en estas 4 temporadas como de dónde viene la fuerza. Incluso también hay, por ejemplo, un montonal de visitas a templos, ¿no? Eso es a lo mejor suena raro decir el asunto de lo religioso, pero son cosas que no da tiempo de tener en las películas originales o en las películas de la saga, ¿no? Las 9 películas que van, ¿no? Pero sí da tiempo, o sea, una temporada de 90 capítulos, ¿no? Explicar incluso otras dimensiones. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver a Yoda o a Obi-Wan, ver cómo se aparecen ¿cómo se llama? En holograma. Bueno, ¿de dónde viene ese holograma, no? Entonces, Ujú. hay por ahí algunos capítulos en Rebels que más o menos te dicen en qué dimensión están, ¿no? Y bueno, por supuesto, es pues el origen de la rebelión. O sea, el origen, yo creo que ese es el sentido, ¿no? Como Ezra Bridger, Ahsoka, que también ahora es muy popular en Mandalorian y que va a tener su propio spin-off, creo, ¿no? Ahsoka. A mí me gusta mucho Star Wars desde el punto de vista del autor, ¿no? Yo hablo, y quizá esto es muy personal, pero yo hablo de las primeras 6 películas de Star Wars como las obras del autor, que es George Lucas, y ya las demás como, digo, igual puede sonar ofensivo, pero no lo es como el fan fiction, ¿no? Porque el autor ya no está, o sea, el autor quizá lo consultan, quizá luego lo toman fotos para que luego los fans más reaccionarios digan, ay, sí está aquí presente el autor, ¿no? Pero Lucas tenía una idea que quiso desarrollar y que quiso desarrollar junto con un personaje que me llama mucho la atención y que también está metido en Mandalorian, que es Dave Filoni. Este hombre que desarrolla junto con Lucas el personaje de Ahsoka. O sea, cuando saca a Ahsoka en Clone Wars, que bueno, podremos hablar luego de Clone Wars, que es todavía más extensa, eh, causó mucho ruido porque decían, ¿cómo había un Padawan de Anakin y no nos sabemos hasta ahora, ¿no? Pero el personaje de Ahsoka, como dices, ha tenido un camino muy, muy interesante porque lo fue construyendo en Clone Wars, luego mete aquí una parte muy importante del paso de Ahsoka en Star Wars Rebels, y luego todavía la va a continuar. O sea, es una historia que va a pasar por diversas historias, pero todavía no vemos el final de hacia dónde va el desarrollo de Ahsoka Tano, que me parece que va a ser muy interesante, porque lo vamos a tener que seguir a lo largo de diferentes series. Tendrá la propia suya, pero yo creo que ni siquiera la veremos ahí al final de a dónde va a parar esto que crearon George Lucas y Filoni, que Filoni es como una especie de hijito de... Lucas es un tipo que es como ermitaño, y lo reflexionaba antes de entrar a la charla contigo, porque decía, pues sí, tal cual, o sea, usa hasta su ropa de leñador y todo, ¿no? Es un ermitaño y él siempre como que ha mostrado ese poco gusto de tener contacto humano, por decirlo así, y todo lo desarrolla mejor en animación. Entonces, cuando sale la posibilidad de hacerlo tecnológicamente, también lo vimos en las precuelas, la animación y todo eso, pues como que se desprende y dice, esto es lo que quiero, y le deja este hijito de terminar Clone Wars a Filoni, y cuando fueron los 40 años de Star Wars en la Celebration, me llama mucho la atención porque es un momento en el que Lucas se levanta y abraza a este cuate y le dice, this is one of my kids, ¿no? Este es uno de mis chicos. O sea, es alguien al que le pasó, por así decirlo, la fuerza, ¿no? Y Filoni en cómo arma esta serie me parece muy interesante porque, como dices, amplía el universo, ya quizás sin el cobijo del autor, ya, pero amplía con muchas ideas que quizá ya estaban metidas ahí, como mencionaba. O sea, este mundo entre mundos ya es una serie que ya se puede ver en Disney Plus, o sea que podemos abordar algunas cosas, pero son teorías que van más allá de lo que veíamos en las películas pero se complementan, ¿no? Ajá, y bueno, ves estos mundos, por ejemplo, y ves dónde están esos espíritus o esas fuerzas o esas personalidades que fueron, pues, sí, los maestros, ¿no? Lo que comentabas, por ejemplo, de Filoni también, o sea, es sí, impresionante cómo, ajá, prácticamente se encarga de otorgar un poco
siguiendo, digamos, como la personalidad de George Lucas o la intención de George Lucas, más bien hacerlo como algo independiente que funcione, que no esté desprendido de toda la saga original, pero que también tiene su propia narrativa, su propia originalidad y hasta su propio gusto, ¿no? Porque sí es otra familia que bueno, es a partir de este niñito Ezra que de pronto se le ocurre transmitir y une a todas las rebeliones, ¿no? O empieza a unir todas esas rebeliones que después van a formar parte de esta alianza, ¿no? O esta rebelión. Este, quería decir también sobre todo esto bueno, que compete, digamos, como a las producciones, cómo hay personajes que ves que aparecen, o sea, en momentos especiales, ¿no? Cuando mencionabas lo de Ahsoka, ¿no? Y que después va a tener su propio spin-off, su propia producción, pues seguramente vamos a ver también como el caso de Darth Maul, que en su momento, eh, o Jar Jar Binks, o no sé, que son odiados y queridos, etcétera, pero que por algún momento, o sea, Jar Jar Binks, digo, es uno de los personajes a lo mejor más extraños, ¿no? Pero acaba siendo un funcionario de la República, ¿no? Siendo un personaje que era muy, pues, torpe, digamos, acaba siendo un funcionario, un embajador, ¿no? O Darth Maul, que atraviesa por ambos momentos, igual que Anakin, ¿no? O sea, por ejemplo, en donde estaba, digamos, como inspirado por la fuerza y después se va al lado oscuro. Seguramente Ahsoka vamos a ver eso también. O sea, ahorita está muy en el auge, digamos, como esta vida justiciera y al haber sido el Padawan de Anakin, seguramente vamos a ver cómo también se va hacia el lado oscuro o se ve tentada en el lado oscuro. Y creo que hay muchos personajes así, o sea, que están como tentados. En el caso de Rebels también, pues es muy agradable ver, antes de que todo se transformara como en el mundo de las princesas de Disney, vemos un chavito también. No estoy, por supuesto, en nada en contra de que haya personajes femeninos destacados, como la propia Rey o Ahsoka, pero al menos no son sexualizados como lo fue Leia, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, Ezra, estaba hablando de Ezra, lo ves prácticamente crecer. O sea, en 4 temporadas sí lo ves crecer hasta que, o sea, es prácticamente un chavillo que se me afiguraba como al Aladdin, ¿no? Jovencito, bueno, creo que tiene 14 años cuando empieza la serie, 14 o 15, y lo ves un poco crecer hasta que ya tiene su barbita y todo, o sea, y ya usa el pelo de otra forma y ya se ve como más fornidito, ¿no? Entonces, sí, 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 también te da gusto ver cómo este personaje no únicamente crece en su intelecto y en el sentir la fuerza, sino que también incluso físicamente ves cómo evolucionan, ¿no? Pues para mí es una serie bellísima, la verdad, que además plantea como, otro tipo bueno, por ejemplo, es la primera vez, creo que en todas las series, que veo un mamífero, o sea, realmente hay lobos, por ejemplo. Los lobos son una especie, pues, de la tierra. O sea, no puede haber lobos aunque hay especies humanas, digamos, ¿no? Como los mandalorianos o etcétera, los de Jedha, etcétera. Son como especies con características humanas. No puedes decir que son humanos porque la tierra no existe en el universo Star Wars. Entonces, ¿por qué hay mamíferos tipo lobo? ¿No? Y en otra, por ejemplo, aparecen estatuas de caballos, pero no puede haber caballos, o sea, porque no existen los caballos en el universo Star Wars, ¿no? Pero bueno, empieza a ver como ciertos toques de si es un futuro o un pasado que tiene que ver con la humanidad, ¿no? O sea, que esa es siempre la pregunta entre el fandom, si tiene o no que ver, si la Tierra está muy en las orillas de la galaxia, ¿no? De la República y cosas por el estilo. No lo sé, hay muchas cosas que destacar de esta serie, pero sí, sí me sorprendió que aparecen lobos. ¿De dónde? O sea, pues, no hay mamíferos en el universo. Quién sabe qué sea, pero no hay mamíferos, ¿no? Que eso me gusta porque otra vez regresamos al personaje Filoni. Creo que es un personaje que poco se ha mencionado. Digo, ahorita todo está en Jon Favreau y demás, pero Filoni es el personaje, es el personaje clave. Ese es un capricho de Filoni. A Filoni le encantan los lobos y lo metió ahí como la voz de este autor. O sea, ahora él está en la autoría y él pone los elementos que a él le llaman. Pero sí, vamos a hacer un corte para platicar un poquito también de los personajes, porque es cierto, nos presentan personajes nuevos. Obviamente aparecen personajes de antaño para que nos emocionemos,
pero inclusive las escenas más poderosas de estos, que son muy poderosas, de verdad, hay momentos muy poderosos en la serie, en la segunda temporada, y luego dices, chin, ¿y ahora qué van a hacer al 3 y la 4 cuando ya se gastaron esto? Van a perder la atención, y no, nos enamoramos de los personajes, y me gustaría ahondar un poco más en los personajes. Vamos a hacer una pausa, estamos con Agustín Peña, mi invitado de honor, abriendo este podcast de Enrique Figueroa MX, estamos hablando de Star Wars Rebels, ya regresamos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Hola y bienvenidos. Hoy les comentaré un poco sobre negocios. Cuando de diseñar y construir se trata, hay veces que conocemos a un amigo o a un familiar que se dedica a eso y lo buscamos para que se encargue de lo que necesitamos. Por la cercanía de la relación, es muy común que la confianza nos gane y hacemos negocio sin elaborar un contrato. Seguramente habrás escuchado la expresión papelito habla o las palabras se las lleva el viento. Y es que no siempre se puede uno acordar de todo lo platicado o de todo lo convenido. También llega a suceder que algo que uno supone que quedó claro, pues no fue así. Por lo tanto, es muy importante siempre hacer un contrato en una relación de negocios, aunque sea un familiar o amigo. Es más, yo agregaría que especialmente con un familiar o amigo, porque lo que menos quieres es tener un problema con alguien tan cercano. Haz un contrato siempre. No necesita ser muy elaborado. Finalmente, un contrato es, en palabras simples, un acuerdo entre las partes. Es decir, lo más importante es que quedan de común acuerdo y que queda por escrito todo lo relacionado con el negocio de que se trata y que se anotan claramente tanto los compromisos como los derechos de cada quien. Lo firman, se queda cada quien con un tanto y les recomiendo agregar a 2 testigos, gente de su confianza, uno para cada una de las partes. Créanme, siempre hagan contratos y dormirán tranquilos. Y como se dice por ahí, cuentas claras, amistades largas. ¿Cómo ves? ¿Te gusta el comentario? No dejes de seguirnos. Gracias y hasta el próximo comentario. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. www.enriquefigueroa.mx. Cinemanet, Cinematempo y Enrique Figueroa MX te invitan a la primera parte del curso Godzilla, el rey de los monstruos. Los viernes del 19 de marzo al 23 de abril de 2021, revisa todas las películas de la primera era de Godzilla, la era Showa, las 15 primeras cintas japonesas de Godzilla desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Imparte Enrique Figueroa Anaya. Más información, contacto @enriquefigueroa.mx. Y seguimos hablando de Star Wars Rebels. Está invitado Agustín Peña, quien es director ejecutivo de Wikimedia México. Antes de cerrar, que nos platique un poquito rápido qué es lo que está haciendo, que es muchísimo trabajo y que de verdad me da gusto tener a Agustín por acá y que ya igual podremos en algunos de los episodios de educación hablar un poco al respecto de Wikimedia. Pero bueno, estamos hablando de Star Wars Rebels, Agus, y quería hablar de los personajes. Es siempre un atrevimiento y sobre todo en franquicias tan queridas como Star Wars, el introducir personajes nuevos, ¿no? Y es un riesgo porque dices, híjole, ¿cómo los van a aceptar, no? En el caso de Ahsoka, pues bueno, metieron un personaje nuevo, pero ya estaba Anakin, ya estaba Obi-Wan, eran ya personajes que ya conocíamos. En este caso fue una familia nueva, ¿no? Entonces así de enamórate de esta nueva familia y vamos a ver, ¿cómo le entraste? Hablaste del personaje de Ezra, que es lindo ir viéndolo crecer. ¿Qué te pareció Kanan? ¿Qué te pareció Zev, Chopper? Bueno, creo que el que menos me fascinó fue Chopper, quizá, Okay. pero Kenan sí, también, pues es este joven que sirve de Padawan, que más o menos no sabes que siente también la fuerza, etcétera. Bueno, aquí creo que ya no hay Jedi, o están totalmente, pero bueno, están todavía gente que tiene esa sensibilidad, ¿no? De la fuerza y que están unidos, ¿no? En vencer al imperio
y bueno, pues precisamente por eso inician esta revolución, pero el caso de Kenan, pues es como este hermano mayor, ¿no? Protector de Ezra y como no lo sé, como director, digamos, como de toda la familia, o el protector de toda la familia, ¿no? Después, bueno, si no lo han visto, pero bueno, pierde la vista y se vuelve como un ser más místico, ¿no? Más tipo Obi-Wan, más cercano a Yoda o más cercano a, sí, no, más bien como a Obi-Wan. Y claro, también tiene comunicación con ellos, ¿no? Me gusta mucho cómo se dan muchos espacios, digamos, como me recuerdan a los momentos de soledad. No sé, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, cuando están en el Nostromo, en Alien, el octavo pasajero, que cada quien tenía como su espacio, ¿no? Y cada quien estaba meditando, teniendo sus dinámicas personales. Acá también, como que se respetan en The Ghost sus espacios personales, ¿no? Y cuando tienen comunicación son presentes para interacciones que tienen que ver con, pues sí, con la alianza o con la rebelión, pero también a platicar como de forma personal, como si fuera entre hermanos, ¿no? Había una comunicación muy así, muy fraternal. Nunca he entendido en el universo Star Wars por qué hay personajes, ¿cómo se llama la que tiene como estos? Ese es Era, ¿no? Pero no Era, me acuerdo cómo se llama su raza. Ajá. este, ¿por qué tienen tejido blando expuesto estos personajes? A mí siempre me ha llamado la atención, o sea, un humano nunca va a tener tejido blando expuesto, ¿sabes? Porque están los Stormtroopers y son tan malos tiradores que nunca les van a dar. Eso, ¿por qué no? Porque eso, ¿no te preguntas eso también de los Stormtroopers? De todo, ¿eh? O sea, sí, obviamente no hay explosiones en el espacio, es imposible que, digamos, disparen algo sin que se vayan hacia el otro lado como por efecto de inercia, que haya miles de disparos de estas armas láser y ninguna le atine. O sea, deben ser todos con estrabismo o no lo sé, pero hay cosas también muy curiosas dentro del universo de Star Wars. Pero bueno, regresando a los personajes, pues sí, son entrañables. Creo que bueno, la más, digamos, seductora de todo esto es Ahsoka. Y seductora no quiere decir en el sentido, otra vez sexualizado, sino que te atrae muchísimo la forma en cómo ella se expresa, o sea, porque incluso le dan mucha expresión facial, ¿no? El menos expresivo quizás sea Ezra, porque está aprendiendo, y el más, a lo mejor, como autoridad es Kenan, ¿no? Entonces yo creo que esos tres personajes son con los que más me quedo, digamos, de esto. Y bueno, por supuesto, cuando aparece, a mí siempre me ha gustado Darth Maul. Darth Maul para mí ha sido uno de los personajes más chidos de toda la saga, no sé por qué. Darth Vader por fuerza, ¿no? En fin, o sea, estos personajes, qué bueno que lograron, de hecho sí, ¿no? Se llevaron bastantes premios, ¿no? O sea, creo que tenían nominaciones desde Emmys hasta Teen Choice Awards, o sea, Sí. no sé qué tanto se llevaron, no Tiene por ahí seguí. 2 Saturn Awards en dos temporadas. Y pero sí fue. Pero creo que no ha ganado la atención de la gente como debería, ¿eh? Sí. No lo creo tampoco, porque lo verías, o sea, verías en redes, lo verías replicado, etcétera, o sea, todavía digamos, digo, ya tiene tiempecito que vi esta serie, y cuesta trabajo de pronto recordar todos los detalles, y todos los planetas, todas las religiones, todas las especies, pero sí me parece que es una serie que sí le da mucho valor, sobre todo por como la génesis que explican en algunos de los capítulos de los Jedi, ¿no? Sí. Hay elementos que a mí me gustan mucho, que es, por ejemplo, rescatan elementos de diseño de Ralph McQuarrie. Hay un momento en el que, y estas son imágenes que nos gustan de esos elementos que pues, marcaron visualmente Star Wars, en el que un Stormtrooper toma una espada láser, ¿no? Y esas imágenes las recordamos de los dibujos originales de McQuarrie, porque eso finalmente lo desechó Lucas y dijo, no, las espadas láser las van a usar solamente los Jedi o los Sith, ¿no? Pero estos guiños que de repente nos dan, el diseño de Seth era el diseño original de Han Solo, el diseño de de Chopper es el diseño original de R2-D2, y así nos vamos encontrando con estos pequeños guiños
que sirven también como homenaje y como también tratar de mantener un hilo conductor, ¿no? Y las familias rotas, por eso quería hablar también de los personajes, porque es la historia de Star Wars por toda la vida, estas familias rotas, ¿no? O sea, Kanan, que me parece quizá de los más dramáticos, porque también, digo, ya reflexionando aquí de más, igual queda como una generación perdida, ¿no? Porque es un Padawan que no termina su entrenamiento, sobrevive a esta gran purga de los Jedi, y pues no puede ser lo que era, ¿no? Digo, estoy pensando ahorita con los tiempos actuales, igual muchos chicos que viven este drama de que se graduaron y quizá no hay abiertas ofertas laborales y se quedan como en una especie de limbo, de no saber qué es lo que, cuando en un proceso natural todo se daba. O sea, son cosas que creo que pueden conectar y hablarnos un poco de eso, ¿no? Hera, que también, bueno, Sefta, que también tiene una historia muy dramática, y el agente Cadus, este personaje del Imperio, que inclusive en una escena lo vemos solitario, o sea, también la gente del Imperio son personajes solitarios. Vemos en otro episodio a clones y droides reflexionando cómo la guerra los hizo perder a ellos. O sea, quienes ganaron fueron el Imperio. Cuando el Imperio ganó, pues se quedaron los Stormtroopers y desecharon a los clones y desecharon a los droides. O sea, se queda, todo está roto por culpa de algo tan dramático entiendo lo que dices, ¿cómo hacer algo más adulto que esto? Estás hablando de los efectos de la guerra, ¿no? Sí, los efectos de la guerra y de cómo prácticamente por un ideal, por un ideal galáctico, o sea, imagínate que toda una galaxia tenga un solo ideal, defender ese ideal e ir de un planeta a otro, pues aniquilándose, ¿no? Aniquilando civilizaciones o siguiendo a ciertos dirigentes, lo cual lo vuelve sí muy, muy crudo porque es prácticamente la historia del siglo XX, ¿no? O sea, las guerras más crudas y más terribles que hemos tenido en nuestro mundo. El asunto de las familias rotas también creo que pues le da un asunto de, digamos, cercanía. No hay que olvidar que vivimos en un momento pandémico, entonces donde mucha gente se ha quedado sin seres queridos. Y bueno, a lo mejor este podcast ojalá dure muchísimo más y tenga muchísima más vida, pero bueno, se está dando dentro de este contexto en el que también hemos visto cómo algunas familias se han roto o se han desmembrado. Y pues sí, es como la idea toda gente, de todas las generaciones, o bueno, de todos los personajes de Star Wars, han visto que o son clones o no, o pierden a su familia. Es una gran tragedia también. O sea, yo no sé si existiera una ópera de Star Wars, sería una tragedia más allá que Romeo y Julieta o Madame Butterfly o La Traviata. O sea, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y digo, igual aquí voy a poner porque yo soy bien cursi y para la gente que lo sepa, este, al final, me acordé de Volver al Futuro por el Power of Love, ¿no? O sea, al final, el Power of Love es lo que termina sacando adelante estos personajes. O sea, en estas familias rotas, el encontrarse, digo, pensemos, no vayamos más allá, pensemos en las películas, y si las vemos en el orden uno 2 y 3 4 5 y 6 Yoda le dice a Luke en algún momento, qué desafortunado que te hayas enterado que es tu padre Darth Vader, ¿no? Y Luke así como de, ¿por qué? ¿Por qué desafortunado? O sea, es mi padre. Porque Obi-Wan y Yoda quería que lo mataran en este pensamiento binario de buenos contra malos, ¿no? Que venían de una religión pues muy anticuada, que no permitía el amor, que no permitía cualquier similitud con la realidad es mera sugerencia, coincidencia, y quizá es una evolución de estas ideas. Quizá Soka, que además tiene sus sables láser blancos, o sea, no son ni rojos ni azules, es la evolución de esto, de que todo va unido, ¿no? Yo esperaba que eso sucediera en los 3 episodios que siguieron, el 7, 8 y 9. Al final creo que no lo armaron tan bien. Pero yo que pensaba eso, o sea, al final todos tenemos ambos, o sea, no existe eso de los buenos y malos, ¿no? Es lo que te decía, por ejemplo, al principio, de cómo los Jedis o la gente de Jedha, que también está Tython, creo, otro planeta donde tienen como más auge o crecen mucho más y se entrenan mucho mejor los Jedis, pero solamente consideran como el lado, la fuerza, digamos, la fuerza toda.
y los Sith sí como que la desprenden y reconocen el lado oscuro y el lado luminoso, digamos, ¿no? Pero los Jedi como que tienen solamente una idea de la fuerza, ¿no? Entonces, quizá bajo esa idea es posible que pues no se considere, por ejemplo, esto de que si Darth Vader es el padre de Anakin y haya que eliminarlo, o que el propio hijo lo tenga que eliminar. ¿Qué dije? El padre de Luke, dice el padre de Anakin, pero es el padre de Luke. Luke. Este. Porque Luke entiende que es el amor lo que lo tiene que salvar y lo... No, estaba leyendo la otra vez, como dentro de toda esta mitología, ¿quién es el padre de Anakin? Porque se sabe que Shmi y el esposo con el que vive, pues no son, o sea, bueno, más bien no, el padre es su padrastro. Pero entonces, ¿quién fue el padre de Anakin? Y resulta, estaba leyendo que es Palpatine, a través de una manipulación, como también de clon que hizo con Shmi, bueno, cosas por el estilo. Pero en fin, todo está ahí, o sea, te digo, el solo saber que eres un clon, por ejemplo, ¿no? O un droide, por ejemplo, como R2D2 o uno de estos de protocolo, que no es utilitario, no compone nada, pero es más de relaciones públicas. Creo que todo Star Wars es también de relaciones públicas. O sea, porque entre el Imperio, la República, los Jedi, es puras relaciones públicas también. Claro, sí, bueno, y ahí también lo llevaron, digo, algunos al extremo, pero también la versión adulta la llevaron al extremo con el asunto político, pero creo que era parte de lo que quería Lucas, ¿no? Digo, igual aquí saltamos también a otro producto que es La venganza de los Sith, pero yo reflexionaba un poco porque decían muchos, ay, claro, dicen que es para niños, pero pues ponen ahí matanza de niños y muerte y todo eso, pero dices, claro, pues es que acababa de pasar el 2 de el 11 de septiembre, o sea, eran niños que crecieron en un momento muy complicado, o sea, y quizás lo que Lucas es tratar de dar esta metáfora de cómo estas peleas y divisiones no llevan a nada. Y él mismo lo ha dicho, o sea, él quería ser como el mito general y sí para los niños, o sea, para quienes van arrancando en su camino en la vida, ¿no? Digo, yo lo disfruto y lo disfruto muchísimo, así como disfruto otro tipo de productos para niños. Pero luego hasta decimos, es que es para niños y dices, ¿y qué? ¿Eso significa que es menor? Hace rato, cuando empezamos, yo te decía que vi el regreso del Jedi en el 85. Ujú. Me acaba de llegar a la memoria, fue como 3 semanas antes del temblor Ah, del 85. Y bueno, pues ver eso de niño y ver las imágenes de una ciudad destruida, ¿no? Y ajá, o sea, como pensar en todo este asunto de esta dicotomía entre el lado oscuro y destrucciones y muertes, etcétera, pues sí también te van marcando. Hace lo que mencionaste, lo del 11 de septiembre, y creo que cada quien aplica dentro de su contexto qué es lo que consume, digamos, como culturalmente y que lo va formando, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, otra de las películas, a lo mejor no tiene nada que ver con Star Wars, pero puede que sí, es La historia sin fin, ¿no? claro. De niño, claro que tú, ajá, te bulean o buleas o qué sé yo, y también vas tratando como de sobrevivir en un universo en donde pues están los malos y no sé qué, ¿no? Pero te encuentras estos personajes que te ayudan, etcétera. Entonces, creo que, bueno, yo creo que cada quien va teniendo sus productos favoritos, ¿no? Que le ayudan a crecer, a desarrollarse y que siendo adultos ya, o sea, ya muy lejos quedó aquel niño que se impresionaba de ver imágenes del hiperespacio, pues no hay por qué no ver estas animaciones, ¿no? O sea, no me siento infantil, no me siento niño, ni lo veo tampoco como un producto, menor como para no poderlo apreciar por lo que representa, ¿no? Porque además como decíamos, a lo mejor no es parte de la saga de las películas, pero sí representa un universo importante dentro de toda la filosofía, ¿no? de Star Wars. Y creo que hay muchas, ¿cómo se dicen? Eh, hints o muchos guiños, digamos, hacia otras cosas que puedes ahí descubrir, ¿no? Como estos easter eggs, huevos de Pascua. Sí, 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 También sí. puedes ahí descubrir, por ejemplo, mencionabas hace rato, ¿no? El que es el diseño original de R2D2 o Ujú. el diseño original de Han Solo, ¿no? Entonces, pues eso yo no lo sé, yo no lo sabía y pues creo que también se pueden ahí descubrir muchas cosas, ¿no?
Claro, sí, hay una secuencia justamente en la que también van a, si no me equivoco, van a rescatar a Seb en alguna de las temporadas y me recuerda mucho esta secuencia porque van como en unos carros y se van chocando y demás, me acordé mucho de Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? En la que también van a rescatar al papá de Indiana. Entonces, en fin, la verdad es que me parece un producto muy, muy interesante y y que bueno, bueno, es la creación de nuestros propios mitos, o sea, el cine crea nuestros propios mitos y preguntabas dónde ubicar a Star Wars, pues creo que esa es además la magia, ¿no? Porque érase una vez en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Y digo, sí está padre que exista en el episodio uno 2 y 3 pero también era padre lo del episodio 4 porque era esta cosa de, ¿y qué había antes, no? O sea, te deja esa idea de reconstruir, ¿y qué hay después, no? También Star Wars creo que es una obra inacabada, o sea, me da mucha tristeza pensar que jamás voy a ver el final de esta historia. Espero por lo menos saber qué pasa con Ahsoka, qué pasa con Ezra, pues por lo menos denme algo para que antes, ¿no? Pero bueno, además creo que también es algo bonito porque serán mitos que continuarán y que las propias generaciones irán haciendo suyas. Me gustaría mucho ver qué generaciones a partir de Star Wars Rebels van a empezar a hacer suyo el universo y digan, ah, había películas, ¿no? Y se acercarán a ellas. Claro, es que también es también, ajá, como muy distintos, ajá, como que las películas las están viendo los papás de los que están viendo las animaciones, ¿no? O las series, Mandalorian o Rebels, etcétera. Bueno, yo, la verdad, te soy muy honesto, si tuviera familia, yo sí llevaría a mis hijos a ver Star Wars o les pondría en la pantalla las series o las películas, porque sí creo que te hablan, o sea, sí te hablan, bueno, o al menos en aquel entonces me hablaban a mí y me decían precisamente esto de hay que mantener la honorabilidad, ¿no? Hay que tener pues sí, vas viendo cómo te ven, no cómo te ven, más bien cómo tratas a las otras personas, así te van a tratar a ti, ¿no? O como diría prácticamente la Biblia, con la vara que mides serás medido, ¿no? Y creo que muchas salmos o frases o enseñanzas que están también en la Biblia, no, te digo, no quiero ser no quiero promover tampoco ninguna religión, pero pues, también están ahí, ¿no? Y son cosas de la construcción personal con las que cada quien crece, ¿no? Digo, tampoco voy a admitir, soy extremadamente religioso, pero sí crecí con pues, una educación religiosa como yo creo que el 90% de las personas en el mundo, ¿no? Y bueno, reconocer eso, que te forman, y sí, fíjate, me da ilusión si alguna vez tengo hijos, enseñarles el mundo de Star Wars. Ah, espera, me acordé. Está Agus acercándose a su librero, que para la gente que nos está escuchando, tiene un libro que se llama, Fanatic Wars, claro, que es una selección de fotos de fanáticos de Star Wars, ¿no? Sí, que editó Trilce y que ponen personajes, a ver, Sí, qué chido. personajes así de la vida cotidiana y con sus trajes de Star Wars, ¿no? Es un libro fantástico, la verdad. Sí. Digo, yo nunca he hecho cosplay, a lo Ajá. mejor algún día lo hago, pero es interesante cómo hasta familias completas se visten, ¿no? Como los personajes de Star Wars. Sí, Pero bueno, sí, y eso no los infantiliza ni nada, ¿eh? O sea, eso es así como, digo, aquí también saludos a mi novia, luego dice, vamos a la juguetería de Enrique, ¿no? Porque pues también tengo mis muñequitos y pues son cosas que me conectan con algo y que me dan sentido de algo, ¿no? Eh, son parte de tu identidad y yo creo que todo el mundo tenemos alguna colección o algún artefacto, ¿no? Que nos recuerde o que nos haga precisamente reconocernos en ello y que eso te da personalidad. O sea, yo me debía haber puesto algo de Star Wars. Como estaba trabajando en la mañana, pues ya más bien me quedé con la misma ropa. Agustín Peña, muchas gracias por estar acá. Por cierto, nada más para cerrar, antes que nada es una serie muy entretenida, ¿no? Por supuesto, más allá de si es para niños o para no para niños o para fans de Star Wars, la verdad es que sí es muy entretenida. Las secuencias no puedo cansarme nunca de las secuencias con espadas láser, ¿eh? O Sí, sea, nunca. Es el sonido, es tan atractivo como boom, boom, boom suenan sí. y cuando chocan y no sé. Digo, Bueno, es también un mundo muy absurdo porque están en naves con puentes, digamos, sin natales, donde los núcleos de poder están expuestos, con una, ¿cómo se llama? Espada que lances ya se destruye toda la nave.
bueno, todo el mundo recordará cuando se destruye la Estrella de la Muerte, ¿no? Con un solo disparo de una, o sea, ¿cómo es posible que tengan el núcleo expuesto? O sea, también hay cosas muy absurdas, pero todo es entretenido. Claro. Bueno, y como gente de radio, como gente de audio, que nos gusta el audio, hay un momento muy bonito, no voy a echar el estropeo, en el momento culminante de la presencia de Darth Vader, en donde se combinan una serie de voces y se ve por ahí algo, así como a nivel visual, estoy haciendo seña, pero no quiero decir más, que se pone la piel chinita porque esas son las cosas que hacen también Star Wars. Y Star Wars también para la gente que nos gusta el sonido, pues es fundamental porque desde la música de Williams, el trabajo de Ben Burtt en los sonidos y ese tipo de elementos son muy emocionantes. Sí, como dices, el simple sonido o la respiración de Vader, ¿no? Cuando activas la espada, ¿no? La espada láser, o sea, todas estas cosas son por ejemplo, sí, la otra vez me estaba acordando estaba viendo cómo hacían estos folies o estos sonidos y cómo algunos de ellos eran, cuando avientas una piedra en el hielo y se hace y son los disparos de los de los Stormtroopers, ¿no? Igual también búsquenlos, o sea, en YouTube están un montonal de videos de cómo se hicieron esos sonidos, ¿no? De Star Wars y se van a sorprender así de cosas tan fáciles y otras a lo mejor que nunca se esperaban, ¿no? Claro, sí, sin duda. Pues Agus Peña, me da mucho gusto que hayas inaugurado este podcast. Tu presencia de verdad la agradezco mucho, me honras con ella. Director ejecutivo de Wikimedia México, cuéntanos un poquito qué es lo que haces ahí, cómo se puede acercar también la gente a Wikimedia y pues nada, también ahí está la invitación a que se acerquen a tu trabajo. Wikimedia, igual que la Fundación Wikimedia, contiene, digamos, o es el brazo mexicano de la Fundación de Wikimedia Global, ¿no? Contienen, pues, lo que ya conocemos, por ejemplo, que es esta gran plataforma que es Wikipedia, pero también hay otros 9 proyectos distintos, ¿no? Que es Wikisource, Wikidata, Wikicity, Wikitravel, Wikisource, Wikibooks, o sea, hay un montonal de otros proyectos que pretenden hacer como una wiki muy completa, ¿no? La idea es como formar la enciclopedia libre más grande del mundo, ¿no? Y pues bueno, ya lo es. Antes estaba Nupedia y ahorita hay un proyecto, por ejemplo, a 2030 que busca integrar mucho más fácilmente, digamos, a los usuarios o a los nuevos usuarios, ¿no? Porque sí tengo que reconocer o hay que reconocer que se puede volver muy compleja la navegación en Wikipedia y en sus otros proyectos y también la edición, por ejemplo, que es voluntaria y la hace la gente en todo el mundo. También es de una manera también voluntaria, entonces hay gente, digamos, es para mí un proyecto padrísimo porque pues yo lo he consultado 1000 veces, o sea, o millones de Todos, veces. sí. Creo que todos, de hecho, si tú pones en Google cualquier cosa, lo que primero que sale son los resultados de Wikipedia. Y claro, antes en la academia o en las universidades se rechazaba mucho su uso, ahora ya se está como aceptando mucho más porque pues ya hay un nivel, digamos, como de calidad que ha crecido. Sí, antes cualquiera podría abrir su página y hacer la Wikipedia de Agustín Peña, pero ahora ya no se permite, o sea, ya no se permite. Y las universidades ya colaboran inclusive en los contenidos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo que hago yo es más bien como administrar un poco el funcionamiento de Wikimedia en México, con respecto a los parámetros internacionales o también tener nuestras propias iniciativas como editatones o maratones de edición, reducir la brecha de género, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un proyecto llamado Editatona. Se sabe que como en todos los aspectos de la creación, la producción, el arte, pues la brecha, bueno, tecnológica en este caso, pero también la brecha de género es muy grande. Entonces, por cada 10 wikipedistas, una wikipedista es mujer. Entonces, tratamos de que se amplíe también ese rango. Y bueno, pues es eso, darle continuidad, digamos, como a los proyectos y hacer que crezcan también aquí en nuestro país, ¿no? Perfecto. Augusto, ¿dónde pueden seguir el trabajo de Wikimedia México si alguien se quiere acercar? Estamos en Twitter, @wikimedia_mx. Lo mismo en Instagram, wikimedia_mx. Nuestra página es wikimedia.mx. Y bueno, todo está en Wikipedia. Si ustedes ponen Wikimedia México, van a aparecer también en Wikipedia todos nuestros, digamos, como acciones, actividades, maratones de edición, etcétera. Todo también se registra ahí. Todo está abierto, público. Pueden ver si nos fue bien, si nos fue mal, etcétera. Puede ver ahí.
Perfecto, Agus. ¿Y a ti dónde te pueden seguir? Porque además me encanta tu cuenta de Twitter porque el nombre que dijiste es hermoso, es un canto a lo que te encanta hacer, ¿no? Que es Radio Dreamer. Y también tienes tu canal de YouTube y demás. Cuéntanos a ti dónde te pueden seguir. Pues igual, así, tal cual, en cualquier red social, desde Instagram hasta YouTube, como Radio Dreamer. Pues fue, no sé, un día se me ocurrió hacer eso. O sea, ya me dedicaba a la radio antes de Ibero 90.9, donde nos conocimos. Ajá. Yo estaba en radioeducación y empezaba Twitter, me acuerdo. No, no es cierto. Twitter llegó después. Creo que fue Facebook primero. Y se me ocurrió ese nombre. Y luego ya, conforme fue saliendo una red y otra, fui apañando ese usuario. Pero sí, por el amor a la radio. Por el amor a la radio. Pues muchas gracias, Agus. Nos vemos en algún próximo episodio. Seguramente le platicaba a Agus, para la gente que nos está escuchando, que quizá para hablar también del tema de educación, que también será uno de los temas centrales aquí en Enrique Figueroa MX. Gracias, Agus. Muchas gracias. Mucha suerte y pues que te vaya súper bien con este podcast. Muchas gracias. Gracias, Agus. Pues nosotros nos vamos a una recomendación. Estaré haciendo una recomendación también en audio a través de este podcast. Vámonos a lo que sigue. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este episodio es Donde habitan los ángeles. Es un libro de una escritora llamada Claudia Celis. Ella es de Tepexpan, Estado de México. Y es un libro bastante bonito. Es un libro muy, muy breve. Hay una edición reciente de gran angular que vale la pena que consigan. Y nos cuenta la historia de Panchito. Panchito es un niño que es dejado un poco a su suerte en la casa de sus tíos Tacho y Chabela en San Miguel, y a partir de ahí se empiezan a derivar una serie de anécdotas que Panchito nos va narrando pues a lo largo de prácticamente su vida juvenil hasta entrada a la vida adulta. Es un libro que se devora de manera muy rápida, es un libro con mucho corazón. Creo que vale mucho la pena que le entren. Yo la verdad es que no leo tanto como me gustaría, pero si de repente tienen poco tiempo o una tarde libre, se lo devoran de verdad de manera rapidísima. Es un libro que vale mucho la pena. Sé que por ahí hay una intención de sacarla o ya está planeada para hacer una versión en película. Habrá que ponerle atención, pero el libro por sí mismo vale mucho la pena. Esta es mi recomendación para este episodio. No dejen de hacer las suyas a través de mis redes sociales y con mucho gusto le echo un ojo. Es Donde habitan los ángeles, de Claudia Celis, un libro que vale mucho la pena. Es para jóvenes principalmente, pero la verdad todos lo pueden disfrutar. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y hasta acá llega este episodio del podcast de Enrique Figueroa MX, este proyecto que deambula por 3 ejes fundamentales, que son cine, historia y educación. Y les agradezco mucho que me hayan acompañado en este primer episodio. Estaremos de manera semanal trayendo un episodio nuevo y estaré intercambiando como temas principales los 3 ejes ya comentados. El primero es cine, que tocó en esta ocasión. El próximo episodio será uno dedicado a historia, en el marco de todas las conmemoraciones que se celebran este año en la historia de México. Y después estaremos haciendo uno de educación y así nos estaremos rotando los temas, siempre con invitados, siempre con una charla amena como lo hemos hecho en este primer episodio. Sin más, los invito a que formen parte de esta comunidad, como ya lo escucharon, a través del Patreon, y también que se hagan presentes a través de las redes sociales. Toda la información de Enrique Figueroa MX está en enriquefigueroa.mx. Y los invito a que me escuchen en mis demás espacios: Cinemanet, Cinematempo y
también próximamente, este sábado, para la gente que nos está escuchando en la semana en la que sale, un episodio nuevo de algo nuevo. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.